Muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Eh, Te voy a hablar un poco, solo un poco, así de forma muy conceptual, qué es el campo eléctrico, aunque ustedes ya lo vieron en su curso de Descubriendo la Física. Entonces, espero que recuerden todas las discusiones aquellas que teníamos acerca de cómo estaba constituida la materia. Habíamos dicho que la materia está compuesta de átomos, ¿cierto? Y esos átomos tienen un núcleo positivo, no necesariamente un solo protón, pero en general el núcleo de los átomos es positivo. Y los átomos también tienen una capa externa que es de carácter negativo. Un experimento que siempre hacemos y que deberíamos hacer en este momento es el de frotarnos el lapicero en el cabello y atraer los papelitos. ¿Todos recuerdan ese experimento? Sí, profe. ¿Quién no lo recuerda, por favor? Todos lo recordamos. Entonces, el experimento consiste en que usted toma un lapicero o un pedazo de una barrita de plástico y cuando se lo frota en el cabello, entonces si este es su cabello, ¿cierto? Si este es su cabello y usted se frota bastantes veces el lapicero, entonces como el lapicero tiene átomos y el cabello también tiene átomos y sobre todo el cabello tiene grasa, entonces fluyen cargas negativas de una barra a la otra, o sea, de un cuerpo al otro. Uno de los dos cuerpos queda desbalanceado. Entonces este cuerpo queda en general cargado negativamente, ¿cierto? O sea, queda con un exceso de cargas negativas y cuando usted se lo acerca al papelito, entonces los átomos del papelito se polarizan, ¿cierto? Las partes positivas de cada átomo tienden a irse hacia el lapicero. Las partes negativas de cada átomo tienden a alejarse, o sea que los átomos del papelito se vuelven como así, con una parte positiva allá y las partes negativas lo más lejos que puedan de la barra. Esa es una experiencia, este es el papelito. Esa es una experiencia pues cotidiana, lo mismo que cuando uno se sienta en una silla de esas Rimax y está todo encorbatado, todo encachacado en una fiesta y de tanto moverse en la silla a uno se le empiezan a parar los vellitos de las manos o en un momento dado suelta una chispita a otra persona. Entonces esas son experiencias de la vida diaria, ahí se evidencia la electricidad. Entonces, ¿qué es la electricidad? Así como enfocado a lo que nosotros estamos necesitando en este momento. La electricidad es una propiedad fundamental de la materia. Entonces, una partícula que esté cargada, digamos, positivamente, una partícula que esté cargada positivamente, entonces atraerá una partícula que esté cargada negativamente mediante una fuerza que es llamada la fuerza ¿de quién? ¿El culo? De Coulomb. Eso sí lo vimos en ese curso, lo recuerdo perfectamente. Entonces, la fuerza de Coulomb lo que dice es que la fuerza con la que se atraen estas dos partículas, ¿cierto? Esta partícula se siente atraída y también esta se siente atraída hacia ella. Entonces la fuerza con la que se atraen estas dos, si esta tiene una carga total Q y esta tiene una carga total Q', entonces va a ser la constante eléctrica que es K por la carga Q multiplicado por la carga Q' sobre la distancia que la separe al cuadrado. Y a esto se le llama la ley de Coulomb, de la fuerza eléctrica. Es fundamental que usted entienda esto y lo sepa, lo repase. Esto podemos decir que es cultura general, pues dentro de la universidad, obviamente. Entonces,
Esa es la fuerza que se hace en esas dos partículas, ¿de acuerdo? La carga eléctrica, ¿en qué unidades se mide? Coulombios. La carga eléctrica fundamental la tienen los electrones. Esa es la carga más pequeñita que hay. La carga más pequeña que hay es la carga de un electrón y es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿De acuerdo? La carga del protón es idéntica a la carga del electrón, pero positiva, o sea que es el valor absoluto de esta carga. Vuelvo y repito, la carga es una propiedad fundamental de la materia, o sea, no hay forma de deducir o de adentrarnos más en el conocimiento de qué es la carga eléctrica, es simplemente una propiedad de la manera como está construida o constituida la materia en este universo. Entonces, repito, todos los átomos tienen una parte positiva y tienen una parte negativa. ¿Cuántos electrones tienen? Dependiendo de cuántos protones tenga o dependiendo de qué sistema tenga usted. Uno puede tener, por ejemplo, 3 protones y un solo electrón, 3 protones y 2 electrones, o 3 protones y 3 electrones. Lo que sí en general no va a pasar es que uno tenga más electrones que protones. Eso en general no va a suceder. Muy bien. Luis, ¿cómo estás? Qué bien. Ok, entonces, otra propiedad fundamental que usted debe conocer de la electricidad es que las cargas o la carga eléctrica está cuantizada. La carga eléctrica está cuantizada. ¿Qué significa que está cuantizada? Que cualquier carga eléctrica que usted tenga en un sistema, supongamos que usted tiene aquí una esfera con carga Q, entonces esta es una carga eléctrica. Cualquier carga Q que usted tenga en un sistema va a estar constituida por un número finito y entero de electrones. O sea, cuantizada significa que la mínima carga fundamental es la carga del electrón. Y además usted no puede tener media carga de electrón o 3 medios de carga de electrón. Esto no se puede tener. Por lo menos no dentro de la física de partículas libres, porque existe una física de las partículas que presentan libertad asintótica donde esto se puede dar, pero no es el tema de la física normal. Es solamente tema de la física nuclear y de la física de altas energías. Entonces, no se pueden tener partículas libres con cargas semienteras de electrones. O sea que cualquier cosa que usted tenga cargada siempre va a tener un número entero y finito de electrones. Cuando usted se frota el lapicero en el cabello, entonces va a suceder que usted ahí tenga 10.000 electrones, 5.000, 20.000, 1.000.000, pero siempre van a ser en números enteros. Eso es la cuantización de la carga. ¿Por qué sucede así? Eso es asunto de la naturaleza. Nosotros no tenemos respuestas para eso. Lo que se ha descubierto es que siempre son en números enteros. Muy bien. Para concluir esta muy breve, introducción o recorderi sobre qué es la electricidad, hay que recordar el concepto de campo eléctrico. Entonces, cuando una carga eléctrica que está acá atrae a una carga eléctrica que está acá, esto pueden ser 3 protones, 10 protones, 5 protones. Cuando uno pone más, no es un solo protón, o cuando pone menos, no es un solo electrón. O sea, es una carga Q, ¿cierto? Usted puede tener una esfera grandísima, como un Van der Graaf, que enseguida se los voy a mostrar para recordarlos, porque ya se los mostré hace como 2 años cuando vimos introducción a la física. Entonces aquí tenemos una carga Q que es positiva, y aquí una carga Q que es negativa. Estas dos cargas se atraen, ¿cierto? Entonces vamos a decir que cuando esta atrae a esta, las líneas van así,
sea, las líneas de fuerza. ¿Vieron los videos que les envié? Ah, no. La niña de aquí adelante dice que ya no los vio. ¿Qué? Yo sí, Sí, sí los viste. más o menos por encima. Por encimita. ¿Recuerdan que en el video hablan de las líneas de fuerza de Faraday? Sí, sí. Las líneas de fuerza son estas líneas de fuerza. O sea, cuando una carga atrae a otra, a esto se le llama una línea de fuerza. Estas líneas de fuerza Faraday se imaginaba que era un objeto sólido, rígido, que era un material. Hoy en día sabemos que no es un material, pero es un ente físico tangible. Tangible porque tiene efectos medibles con aparatos. O sea, no porque uno se lo imagine, sino porque tiene efectos medibles con aparatos. Entonces resulta que esta es la línea de fuerza. Entonces hay unas líneas que se llaman las líneas de campo, que son estas mismas, pero con una intensidad más bajita. Las líneas de campo se definen como la fuerza sobre la carga de prueba. Entonces, digamos que esta va a ser la carga de prueba y que esta va a ser la carga que produce el campo. ¿De acuerdo? Esta va a ser la carga que produce el campo. O sea, si la fuerza era K sub E por la carga mayúscula por la carga minúscula sobre R al cuadrado y la dividimos por la carga de prueba, entonces de la ecuación de campo desaparece instantáneamente, aquí hay que ponerle el R gorrito, instantáneamente la carga de prueba. O sea que el campo es una línea de fuerza donde la carga de prueba es 1 o vale la unidad. De acuerdo. Las líneas de campo eléctrico son las mismas líneas de fuerza. Con esto ya nosotros podemos entender un poco más todo el tratado que estamos haciendo de electromagnetismo. Vamos a ver unas simulacioncitas que ya ustedes las vieron, pero las vamos a recordar ahí en 5 minutos con el fin de contextualizarnos aún más en este asunto de las ondas electromagnéticas. Bueno, parece que va a tocar, va a tocar enviárselas para que las vean, porque este computador no tiene instalado el flash.
Bueno, menos mal. Traje mi portátil. Bueno, muchachos, entonces mientras el portátil inicia, porque este otro portátil no lo tiene instalado, vamos a hablar entonces bueno, otro concepto muy importante de las, pues asociado a la electricidad, es el hecho que las líneas de campo de una carga positiva siempre salen. Mientras las líneas de campo de una carga negativa siempre entran. Si usted pone una carga positiva por acá, esta carga positiva se va a ir a través de esta línea. Si la pone por acá, se va a ir a través de esta línea. Si usted pone una carga positiva por acá, esta carga positiva se va a alejar a través de esta línea. Entonces, en cada punto del espacio donde usted ponga una carga positiva, que es de prueba, entonces esta carga, si está cerca de una carga positiva, se alejará a lo largo de la línea de campo, y si está cerca de una línea, perdón, de una carga negativa, se acercará a lo largo de la línea de campo. Entonces, estas son las líneas de campo. Ok. Cuando un electrón se mueve, protón, estas líneas de campo se mueven. Esta línea de campo, supongamos que este electrón se va a mover a través de este hilo conductor de cobre. Entonces, estas líneas de campo se mueven y al moverse generan un campo magnético que va en la dirección de la mano derecha. Que ya también yo creo que eso se los enseñamos. Si esta es la dirección de la corriente, entonces el campo tendrá esta dirección. O sea, si esta es la dirección de la corriente eléctrica, la línea de campo saldrá por acá y entrará por acá. Ese es el campo magnético. ¿Quién no recuerda esto? ¿Todos lo recuerdan? Sí. Ok, muy bien.
Entonces, a este fenómeno de la generación de un campo magnético a través de una corriente es básicamente lo que se le conoce como los experimentos de Oersted o la ley de inducción de Faraday. Lo que pasa es que la ley de inducción de Faraday es llevada un poco más, es esto mismo, pero llevada un poco más al fondo, ¿cierto? O sea, un poco más avanzado. Muy bien, el magnetismo entonces nace como pequeñas corrientes de los electrones que le dan vueltas a los átomos. Entonces un electrón que le esté dando vueltas a un protón va a ser una corriente y por lo tanto entonces va a tener un campo magnético alrededor de ella. Si el electrón se está moviendo así, entonces alrededor de esa corriente va a haber un campo magnético y ese campo magnético va a tener esta dirección, esta dirección, esta dirección, tal que cuando usted lo vea desde lejos, entonces va a haber un campo magnético en total de esta forma. O sea, aquí va a haber una corriente eléctrica y visto desde lejos, entonces el campo magnético va a ser así, va a salir por acá y a entrar por acá. O sea, el imán más pequeño de la naturaleza es un átomo, donde el electrón le está dando vueltas a un protón y entonces aquí arriba queda lo que denominamos como el norte, perdón, aquí quedará el norte y aquí quedará el sur, porque las líneas van hacia donde va el norte. Entonces en este caso el norte quedaría acá. Si dibujamos un imán cuyo norte esté arriba, las líneas de campo tienen que subir hasta el norte. ¿Listo? Esta es como la convención, eso realmente es una convención. Entonces el magnetismo es una consecuencia del movimiento o la vibración de estas líneas de campo eléctrico. Vamos bien hasta ahí. Muy bien, entonces denme un segundo que voy ya a pegar el portátil.
Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a correr este. Entonces esta simulación lo que muestra es simplemente que uno puede traer carguitas, ponerlas acá y mostrar, por ejemplo, pasa que está como muy lento. Mostrar, por ejemplo, las líneas de campo. Entonces, la simulación lo que hace es mostrarle en qué dirección están las líneas de campo. Observen que las líneas de campo de una carga positiva son totalmente radiales. Si pusiéramos una carga negativa, miren cómo son las líneas de campo de una distribución dipolar. Esto es un dipolo, que tiene un polo positivo y un polo negativo. Polo eléctrico, no polo magnético. Vamos a poner otra carga negativa, como está en el video. Entonces observen que ya las líneas de campo ya son más raras. En unos lugares las líneas de campo tienden hacia la partícula negativa de arriba y en otros lugares tienden hacia la partícula negativa de abajo. Entonces, si nosotros acá, por ejemplo, con este aparatico con este aparatico podemos dibujar las líneas sobre las cuales hay una cantidad de energía potencial igual. Miren, esta línea, si usted pone una partícula acá, la energía potencial que tiene respecto de esta y de esta es igual a la energía potencial que tendrá si la pone acá. Las líneas de equipotencial siempre son, digamos, perpendiculares al campo. Entonces, esta es como una simulacióncita sencilla para evidenciar eso. Está demasiado lento. Por ejemplo, lo cerré hace por ahí 30 segundos y apenas lo deben estar viendo ustedes que se cierra. Lo cerré. Bueno, está demasiado lento, entonces para no gastar mucho tiempo, bueno, les voy a explicar cómo funciona esto, porque está tan lento que eso es boba perderle tanto tiempo a esto. Les voy a explicar cómo funciona esto. Esto grande que ustedes ven acá es una canilla, un grifo de esos normales que usted tiene ahí en la casa. Y esto es un imán que está pegado a unas paleticas. Cuando el agua cae
Entonces hace que las paleticas volteen, haciendo voltear al imán, haciéndolo girar. Observen una cosa, el imán tiene su polo norte, su polo sur y las líneas de campo magnético, como se los expliqué ahora, que son producidas realmente por corrientes microscópicas en el interior de los átomos, van dirigidas del sur al norte. Cuando el agua hace voltear las paleticas, las líneas de este campo comienzan a cambiar en el espacio, comienzan a rotar. Y esta espira o este conductor empieza a partir las líneas de campo, o sea, a intersectarlas. Cuando este imán comienza a voltear, las líneas de campo magnético se empiezan a ver interrumpidas por este conductor. Cuando eso sucede, entonces las cargas eléctricas comienzan a moverse dentro del conductor. A eso se le conoce como la ley de inducción de Faraday. Como lo escribió Maxwell en sus ecuaciones, pues en una forma elegante, matemáticamente, Faraday lo que dijo fue: cuando un campo magnético rota en el espacio, se generan corrientes eléctricas o se generan campos eléctricos que varían en el espacio. En el tiempo. Entonces, si este campo magnético varía o rota en el espacio, se generan campos eléctricos que cambian en el tiempo. Como ya lo acabamos de explicar al inicio de la clase, los campos eléctricos tienen la propiedad de hacer mover las cargas eléctricas. Por eso, cuando este campo magnético se mueve en el espacio o rota o cambia en el espacio, entonces podemos decir que el campo eléctrico inducido por esa rotación del campo magnético hace que las cargas eléctricas se muevan. Y si se mueven, pues entonces harán que el bombillo alumbre, porque si las cargas eléctricas se mueven por el conductor, entonces tendrán que moverse en alguna dirección, pues tendrá que haber un movimiento neto y por lo tanto el bombillo alumbrará. A eso se le llama el principio de inducción de Faraday. Hay dos formas de verlo: que las líneas de campo magnético sean cortadas por un conductor o que el campo magnético rote en el espacio y por lo tanto genera campos eléctricos que hacen que estas cargas se muevan. ¿Preguntas? No, todo muy claro. ¿Eso se puede tomar como una resistencia lo del bombillo? Sí, el bombillo es una resistencia, en efecto. El bombillo es una resistencia. De hecho, cuando los electrones se mueven a través de este hilo, el bombillo alumbra es porque tiene un tungsteno, porque el circuito que está constituido por esta espira de alambre de cobre, supongamos, tiene una partecita que es tungsteno, y el tungsteno tiene una resistencia tan alta que se calienta demasiado y por eso alumbra. Son bombillo alumbras básicamente porque se calienta demasiado la resistencia. Entonces el imán comienza a generar crear unos campos magnéticos en el alambre. Pero el movimiento... No, el campo magnético ya existe, que es permanente, ¿cierto? Cuando el imán comienza a rotar, él no crea campos magnéticos en el alambre. Exactamente, eléctricos. Pero ese campo eléctrico no va a crear otro campo magnético. Sí, eso se llama la ley de Lenz. Y eso lo van a ver muy bien en su curso de campos. Lo que pasa es que para estudiar las ondas electromagnéticas no es necesario estudiar la ley de Lenz, pero es verdad, cuando este campo magnético rota, crea un campo eléctrico que hace que estas cargas se muevan, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, estas cargas eléctricas se empiezan a mover en alguna dirección neta. Cuando estas cargas se empiezan a mover, entonces, dependiendo de la dirección, van a crear otro campo magnético, pero ya se le llama inducido, un campo magnético inducido por la corriente, en una dirección tal que se opone a la dirección de este. Eso se llama la ley de Lenz. Pero ya esa interacción no es importante o no es muy importante para entender las ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Profe, Preguntas. Pero si yo quito el imán, el que mueve la canilla... Sí, sí. El campo magnético inducido va a desaparecer en el tiempo. Sí,
Porque, porque ya no hay corriente eléctrica. pero si ya crea un campo eléctrico, que crea un campo magnético, entonces los dos no se sostienen. Ah, no. Esa es la ley de Lenz. Que este movimiento no va a ser perpetuo. La ley de Lenz es proporcional digamos proporcional no, es como equivalente a decir que no va a haber un perpetuum mobilis, un objeto de movimiento perpetuo. O sea, el campo magnético de este se crea justo cuando la corriente pasa, pero si la corriente deja de pasar, ya el campo magnético desaparece. ¿Sí me hago entender? O sea, el campo magnético aparece es porque estas cargas se muevan. Si estas cargas se mueven porque este campo magnético del imán está rotando. Si él deja de rotar, las cargas eléctricas dejan de moverse y por lo tanto el campo magnético inducido deja de existir. O sea que el campo magnético inducido depende del movimiento de los... En efecto, sí. Porque si no sería muy bueno, o sea, si no, nada más tendríamos que mover una sola vez este imán y la corriente se sostendría por toda la eternidad. Eso sería maravilloso. Cierto. La verdad es que eso no sucede, entre otras cosas, porque los alambres tienen resistencia. Si esto fuera un superfluido o un superconductor, que es básicamente cobre con otros dopajes, pero es básicamente cobre y usted lo enfriara a unas temperaturas que se acerquen, por ejemplo, al cero absoluto, la corriente eléctrica fluiría tan libremente que no tendría por qué frenarse, por lo menos en muchos años. Y entonces tendríamos aquí un campo magnético que sería casi permanente, o sea, el inducido se volvería casi permanente. Pero en la vida real eso no sucede porque hay resistencia, entonces los electrones frenan, y cuando frenan el campo magnético inducido desaparece. Ok. ¿Más preguntas? Las muchachas del fondo que están como aburridas. ¿Qué les pasa? Están acongojadas, tienen frío. Ay, sí. Está haciendo mucho frío. Aquí, en esta otra, bueno, si ves que esto está más lento. En esta otra sucede igual. Sucede que esto es una espira y este es un campo magnético. Cuando usted lo mueve, hace que el campo magnético de este imán varíe en el espacio, o sea, tenga un rotacional diferente de cero. Ya en este nivel usted debe ver este experimento como rotacionales, ¿cierto? Cuando usted mueve el imán, ya el rotacional del campo magnético es cero, es diferente de cero, perdón. Y cuando el rotacional de un campo magnético es diferente de cero, se generan campos eléctricos que varían en el tiempo y por lo tanto harán mover estas corrientes. Pues harán mover estos electrones formando una corriente. Ok, yo creo que esta también es muy buena, pero no la vamos a correr porque es que esto está demasiado lento. Bueno, que esta no está ni tan lenta, vamos a ver. Espera un momentico a ver si... Listo. Bueno, es que listo, ya no la ha mostrado, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver... Miren, ahí las líneas de campo están pues muy bien mostradas, ¿cierto? Si yo hago esto, el rotacional de ese campo magnético, acuerden que un campo vectorial, campo magnético, es un vector que está definido en cada punto del espacio y no necesariamente tiene la misma magnitud y la misma dirección en cada punto. Entonces el campo en este punto tiene una dirección y una magnitud diferente a la dirección y la magnitud que tendrá en este otro punto. Por lo tanto, cuando yo muevo este imán, el rotacional
El rotacional de este campo magnético será diferente de cero y se crearán campos eléctricos que varían en el tiempo y hagan encender el bombillito. Claro, como hay una corriente, entonces debe haber un voltaje diferente de cero y ahí lo marca. Entonces esta es una más sencillita, pero no se puede jugar bien porque esto está demasiado lento. Por último, quiero mostrarles la generación de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué es una antena? Básicamente una antena es esto. Es un pedazo de hierro, de tubo, de cobre o de aluminio al que le conectan una corriente alterna. Por ejemplo, estas ilustran muy bien el asunto. Ay, mijo, baje pues. Bueno, por ejemplo, esta, no sé si es clara, es un tubo, por dentro tiene una conexión, entonces la corriente sube en unos instantes de tiempo y baja en otros instantes de tiempo por el mismo tubo, haciendo que los electrones constantemente se muevan y constantemente generen campos magnéticos. Entonces, el montaje básicamente es este. O sea, esto es un esquema de cómo es el montaje de una antena. Por aquí entra la corriente, por aquí sale. Entonces este pedazo de alambre o este pedazo de tubo es el que va a producir la onda. Pero entonces esos son que antenas generadoras. Sí, y también las receptoras. Porque es que, mira que si vos moves el imán hacia la espira, entonces se genera el flujo, ¿cierto? Se genera ese rotacional del campo magnético. Y si lo haces al revés, si dejas el imán quieto, pero moves la espira, también se va a generar. Entonces, si vos moves las cargas eléctricas dentro de una antena para que se muevan los electrones y produzcan ondas electromagnéticas, va a hacer lo mismo que si una onda electromagnética llega a una antena y hace mover los electrones. Ah, sí. ¿Sí o no? Entonces una antena receptora y emisora tienen el mismo principio físico, obviamente tienen dispositivos diferentes, porque la una es para emitir y la otra es para recibir, tienen dispositivos diferentes. Esta es una muy buena ilustración de lo que vamos a hacer ya mismo. Ok. Entonces,
para finalizar esta introducción, una antena es básicamente una fuente alterna aquí. Los electrones de este tubo, esto es un tubo. Los electrones de este tubo, cada electroncito de este tubo va a subir y a bajar con una frecuencia que es la frecuencia de la fuente alterna. Entonces él va a subir y a bajar, y cada que él suba y baje, entonces el campo eléctrico de este electrón va a variar en el espacio. Ojo, en el espacio. O sea que va a tener un rotacional que es diferente de 0. Si esto sucede, entonces existirá un campo magnético que varía en el tiempo, ¿cierto? Existirá el campo magnético. Entonces, al generarse, bueno, y como este campo magnético varía en el tiempo, entonces este campo magnético generará un nuevo campo eléctrico, haciendo que el campo, si este campo eléctrico varía, genera un campo magnético. Si este campo magnético en el próximo instante de tiempo varía, entonces generará un campo eléctrico. En el próximo instante de tiempo generará otro, luego esto se invertirá y así se forma una onda electromagnética salida de esta antena. ¿Qué frecuencia tendrá esta onda? La misma frecuencia que tenga la fuente. Esta misma frecuencia será la misma frecuencia de la onda electromagnética. Entonces, ya con esto podemos entender un poco más de qué se trata este cuento de las ondas electromagnéticas. Habíamos escrito en la clase anterior las 4 ecuaciones de Maxwell, que realmente son 2 de Gauss. ¿Esto es igual a cuánto? ¿Cómo se llama esto? La divergencia. Sí. ¿Es igual a la densidad de la carga? Todo lo que es densidad eléctrica. ¿Qué valor tiene epsilon 0? 8,8 por 10 a la menos 12. Muy bien. ¿Qué unidades tiene epsilon 0? Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Ahora, la divergencia del campo magnético es ¿qué? La divergencia. Cero. ¿Qué significa que la divergencia de este campo no sea cero? No tiene fuentes. Este no tiene fuentes, pero este sí tiene fuentes. Sí. O sea que este nace en las densidades de carga, y es obvio, si usted tiene aquí una cierta cantidad de carga eléctrica metida dentro de un, no sé, un lapicero que se frotó en el cabello, esta densidad de carga será la productora o la fuente del campo eléctrico. Pues ese si lo sucede es la menos 12. La menos 12, Sí. en efecto, aquí me equivoqué. La tercera ley, que es la ley de inducción de Faraday, dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a La realidad respecto al tiempo. de un campo magnético. Entonces, ¿cómo es que se...? Si se trata de un campo magnético. Ernei,
O ¿cómo es que te llamas el que preguntó por la ley de Lenz? Andrei Gisquerney. Andrei, esta es la ley de Lenz, este signo menos. Realmente esa es la ley de Lenz. O sea, el hecho de que el campo magnético que se crea es contrario, de signo opuesto a la dirección en la que rota el campo eléctrico. ¿Cierto? Esta es la ley de Lenz. Y se puede deducir la ley de Lenz desde acá. Muy bien. Y el rotacional del campo magnético era igual a mu sub 0 por una corriente de desplazamiento, que esto lo van a estudiar muy bien en su curso de campos, más mu sub 0 por epsilon 0, la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Y mu sub 0 se llama permitividad magnética y tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios. ¿Esa es la permisividad eléctrica, Bruno? Esta es la permitividad eléctrica, esta se llama la permeabilidad magnética. Permeabilidad. Y como su nombre lo indica, lo que básicamente dice es como la intensidad de los campos magnéticos en el vacío. Permeabilidad magnética. O sea, como que tanta intensidad pueden llegar a tener los campos magnéticos fundamentales en el vacío. Entonces estas son las 4 leyes de Maxwell, que ya como lo dijimos no son de él, porque estas 2 son de Gauss, estas de Faraday, y si tapamos esto, esta ley tampoco es de Maxwell, esa es la ley de Ampère. Lo que pasa es que Maxwell, estas leyes no se conocían de esta forma, ni tenían ese significado. Entonces Maxwell lo que hizo fue escribirlas en una forma muy bonita, que ni tan siquiera fue esta, siéndonos francos, pero fue una forma matemática donde él utilizó diferenciales totales, refiriéndose a la derivada parcial, y él introdujo esto que es el aporte de Maxwell a las ecuaciones del electromagnetismo, que como les digo, esto lo estudiarán bastante en su curso de campos. La corriente de desplazamiento, para explicarlo así de forma conceptual, tiene que ver con el hecho de que si usted pone un conductor, gracias por las niñas que están prestando atención, si usted pone un conductor, por acá irá una corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces eso se le llama una corriente I. Sin embargo, si usted pone aquí una plaquita, como para hacer un condensadorcito, y pone otra plaquita, entonces cuando las cargas lleguen a esta placa metálica y se empiecen a acumular, entonces aquí va a haber un campo eléctrico. Pareciera como si este campo eléctrico pudiera mover estas cargas de acá. Si las puede mover, que en general las puede mover, entonces pareciera como si esta corriente se pasara por el vacío sin necesidad de un conductor hasta acá. Pues pareciera, realmente no es que la corriente se pase, porque la corriente es el flujo de electrones y los electrones no están pasando de un lugar a otro. ¿Sí ven? Entonces a esta corriente simulada, porque los electrones tienen campo eléctrico, cuando llegan acá el campo eléctrico de los electrones mueve a estos, entonces pareciera como si la corriente pudiera pasar en alguna porción a través de este vacío o a través del espacio que hay entre las placas del condensador. Entonces esa es una forma, pues digamos, didáctica de entender qué es la corriente de desplazamiento. Cuando lo vean en su curso de campos, entonces van a hacer sus gaussianas y van a hacer la integral y se van a dar cuenta de que la corriente de desplazamiento es realmente atribuida al flujo de campo eléctrico a través de una gaussiana. Pero esta no va a ser interesante en este momento porque vamos a estudiar las ondas electromagnéticas en el vacío sin corrientes de desplazamiento. Entonces en el estudio que vamos a hacer de las ondas electromagnéticas vamos a decir que la corriente de desplazamiento es igual a 0. ¿De acuerdo? Ese era el principio por el que se asume que las ondas electromagnéticas llegan a la Tierra. ¿Cuál? Las del Sol. Pero, ¿cómo así? ¿La corriente de desplazamiento?
Sí. No, las ondas electromagnéticas se asume que llegan a la Tierra provenientes del Sol o de cualquier otra estrella atravesando el vacío porque las ondas no necesitan un medio para propagarse. Pero esto es una corriente, esto no es una onda, esto es solo una corriente. O sea, solo digamos la consecuencia de que estos electrones que van en este cable y se van acumulando en esta tapa tengan campo eléctrico. Pero esto no es una onda. La onda la vamos a ver en el instante. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo hizo el que inventó descubrió las ondas magnéticas que existían? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Realmente Oersted y Hertz, bueno, más que todo Hertz. Oersted trabajó más en la inducción y Faraday completó los trabajos de Oersted. Hertz en el laboratorio ya había, digamos, experimentado que las ondas electromagnéticas se podían transmitir de un alambre a otro. O sea, que había una señal eléctrica entre las puntas de dos alambres. Y eso él lo llamó ondas eléctricas. Pero ya después fue Maxwell el que pudo predecirlas y pudo decir a qué velocidad viajaban y cómo se propagaban. Y cuál era la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético dentro de una onda electromagnética. Eso es lo que vamos a deducir ya. Para poder deducir las ondas electromagnéticas tenemos que hacer uso de los operadores que habíamos visto en las clases pasadas, que yo les dije que íbamos a ver unos capitulitos de matemáticas especiales, donde vimos el gradiente, que se define como esto. Bueno, aquí estoy haciendo esta anotación, no sé si ya se las había enseñado. Sí, profe, ya no la explico. Muy bien, entonces este es el gradiente. La divergencia, entonces, la divergencia de un campo vectorial A cualquiera es la derivada con respecto a x de ax más la derivada con respecto a y de ay más la derivada con respecto a z de a sub z. El rotacional, que ya lo vimos, si esto es un campo vectorial A, entonces el rotacional del campo vectorial A se define como el determinante de esto, perdón, y a sub z. Y ya ustedes saben hallar ese determinante, ¿cierto? Y el laplaciano, que se define, laplaciano de A se define como la segunda derivada con respecto a x de A más la segunda derivada con respecto a y de A más la segunda derivada con respecto a z del vector A. Entonces esto es una especie de resumen para poder deducir las ondas electromagnéticas. Entre estos operadores hay una identidad fundamental que debemos estudiar en el día de hoy, que es la siguiente identidad. El rotacional. Señor. Hablando de eso, profe, ya acabaste con los parciales, pues. Sí. Sí. Bueno. Mañana los monto. ¿Listo, profe? No Sí. Generalmente normal, ¿sí o qué? Vea, hermano, yo califiqué eso como desde el lunes. Yo no me acuerdo cómo les fue. Yo creo que solo lo ganó uno. Creo.
casi la mente, las cosas de adentro. Casi no muestro. Tan duro la noticia que quemaron el sistema. Pero pues eso nada más es un vago recuerdo. Yo la verdad es que no sé si eso es cierto. O sea, yo no sé cuántos ganaron. No recuerdo. Esta semana he calificado tantos exámenes del ITM de acá que ya no me acuerdo. Ahora los monto. Ahora o a más tardar el lunes, porque ahora también tengo muchas cosas que hacer, pero a más tardar el lunes se los monto. Para los que les fue mal, podrían hacer una consultica y reconocerles ahí, no sé, un 0.5 o un 1. Sí, profe, sí. A los que hayan sacado menos de 2. Y es consultar el rotacional en coordenadas curvilíneas. Y hacer 5 ejemplitos. Rotacional en coordenadas curvilíneas. Y hacer 5 ejemplos. Y con eso, los que hayan sacado menos de 2, les reconozco ahí máximo 1. Máximo, un 1. Ya dependiendo de la calidad de la consulta, entonces ya miro ahí cuánto le pongo, cuánto le adiciono. Ok, aquí hay una identidad que debemos tratar. Y es el rotacional del rotacional de un campo. ¿Listo? Usted sabe que el rotacional de un campo es otro campo. O sea, el rotacional de un vector es otro vector. Porque es el determinante de unas cosas que tienen I, J y K. Eso sí está como poco nítido, ¿cierto? Entonces, el rotacional de un rotacional tiene una identidad que es igual al gradiente de la divergencia del campo menos el laplaciano del campo. Eso es una identidad que podemos hacer aquí pues no la vamos a demostrar porque es largo, pero podemos hacer, digamos, un ejemplo. Que si se alarga mucho el ejemplo, pues ustedes lo terminan. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de un campo. Supóngase que tenemos un campo que es coseno de X, seno de Y y E a la X o E a la Z. Listo, un ejemplo. Coseno de X, esto es una X, seno de Y. Entonces lo primero es hallarle el rotacional a esto. O sea, ¿qué es lo que deberíamos demostrar? Deberíamos demostrar que si usted le encuentra el rotacional a esto, o sea, si hace I, J, K, de X, de Y, de Z, coseno de X, coseno de Y, E a la Z, si hace este determinante, esto le va a dar un vector. ¿Listo? A este vector usted vuelve y le saca el rotacional. Para que no les dé 0. Combinémoslo, pongámosle aquí una Y y aquí una X. Y aquí una X. Así no les da 0. Al vector que les di acá, vuelve y le saca el rotacional. ¿De acuerdo? Entonces, el rotacional de este vector debe ser igual a hacer esta resta. Entonces, por otro lado, saca la divergencia de A,
que sería la divergencia de y coseno de x, x seno de y, x a la z. Esta divergencia, como lo vimos acá, es la suma de esas derivadas parciales. ¿Listo? A lo que le dé, le saca el gradiente. O sea, lo que le da es una función escalar. O sea, le da una función. Le saca el gradiente. Luego, a este mismo campo, le saca el laplaciano. Es que es largo, el ejercicio es largo. Ilustrar esto es largo. Yo ayer lo hice en otro curso de física de ondas y me demoré casi 45 minutos. Cuando usted reste esto menos esto, tiene que ser igual al rotacional de este vector que le dio acá. No a este rotacional, sino al rotacional de lo que le dio. Como ya tenemos poco tiempo, se los voy a dar como tarea. Pero no para que me la manden, sino para que practiquen. Y si no les da, o si tienen, o si encuentran alguna duda, entonces me escriben al correo o al foro. Que este lunes estuve por allá muy solo, el jueves también. Estos muchachos ya están grandes, se mandan solos. Bueno, entonces digamos que esto sería un ejemplo de esta identidad. Sería un ejemplo de cómo usar esa identidad, ¿de acuerdo? Espero entonces que la hagan y me comenten sus dudas o si les dio o si no les dio. Muy bien. Vamos a usar entonces, observen una cosa, tenemos aquí estas 4 ecuaciones, que son las 4 ecuaciones de Maxwell. Tenemos estas 4 ecuaciones, ¿cierto? A esta ecuación le vamos a decir la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Entonces enumérelas allí en su cuaderno porque las voy a quitar de aquí de la pantalla. Bueno, que ahí se puede, ahí podemos trabajar. Entonces, vamos a sacar el rotacional, entonces vamos a decir deducción de la ecuación de ondas. Hicieron la divergencia del campo electrostático. ¿Les dio cuánto? ¿Cuánto les dio? Donde yo hubiera hecho el quiz hoy. Cero. ¿Quién lo hizo? Levante la mano. ¿Cuánto le dio? Yo hice la R igual a x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Ajá. Me dio R menos 3x sobre 2r a la 5. Ajá. La derivada de x. La derivada de z es R menos 3z sobre 2. Ajá. La derivada de y es R a la 3 a la menos 3 menos 3y sobre 2r a la 5. Ajá. ¿Y la divergencia es que la divergencia es sumar esas 3 cosas? Y eso da 0. Verifíquenlo. Esa divergencia debe dar 0. Y debe dar 0 porque usted está suponiendo que su distribución de carga es puntual, o sea, que ρ es igual a un punto. Miren, si usted tiene que ρ es una sola partícula, entonces la divergencia del campo es 0 en todos lados, menos en ese punto, menos en 0. Mientras que acá le estamos diciendo que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ, a la densidad, y la densidad pues obviamente no es en un solo punto, la densidad está en una antena, o está en una guía de ondas, o está en un conductor eléctrico, un pedazo de cobre, ¿cierto? Entonces por eso la divergencia del campo electrostático da 0, mientras la divergencia de un campo cualquiera producido no por una carga puntual, sino por una densidad de carga diferente de 0,
entonces no da cero. Muy bien, entonces para deducir la ecuación de ondas, estábamos acá, ya pusimos el título, vamos a sacar el rotacional de la ecuación 3. Entonces la ecuación 3 es esta ecuación. Entonces vamos a sacar el rotacional a ambos lados, o sea que queda el rotacional del rotacional de igual a menos el rotacional de la derivada del campo magnético. ¿De acuerdo? Luego usamos la identidad aquella. Al usar esa identidad, entonces el rotacional de un rotacional se nos convierte en el gradiente de la divergencia del campo. ¿Sí o no? Menos el laplaciano del campo. Y aquí, ojo a este paso, intercambiamos estas derivadas porque resulta que esto deriva con respecto a x, y, z, el gradiente, mientras que esto deriva con respecto al tiempo, entonces son derivadas independientes por ser derivadas parciales. Entonces podemos intercambiarlos y queda la derivada con respecto al tiempo del, aquí me faltó el rotacional, del rotacional de B. Y aquí también, o sea, es el rotacional a ambos lados de esa ecuación, el rotacional de esta ecuación y a este lado el rotacional de esta. Entonces el rotacional de un rotacional es esto. Este rotacional son derivadas con respecto a la posición y se puede intercambiar con esta derivada respecto al tiempo. Aquí usamos posteriormente la ecuación 1, que es esta, obsérvenla, y usamos la ecuación 4. Pero es que esa imagen se pegó, bro. Ah. No ha podido refrescar, ahora te estamos esperando. O sea que ustedes todavía saben que Ya, nos pareció. Estamos en la parte donde decías que intercambiaban, pero ya apareció. ya apareció, entonces intercambiamos estas dos, ¿sí o no? Vuelve y juega, vea. Intercambiamos el rotacional con esta derivada temporal. ¿Por qué? Porque la derivada temporal, que es parcial, deriva respecto a una variable que es diferente a x, y, z, que es la que deriva esta. Muy bien. Entonces aquí usamos la ecuación 1 y la ecuación 4. La ecuación 1 es esta, miren. Y la ecuación 4 es esta. Toda esta larga. Pero ya dijimos que íbamos a trabajar sin corrientes de desplazamiento. Entonces realmente el rotacional del campo magnético es simplemente este pedacito. Porque ya dijimos que esta no le vamos a tener en cuenta. Entonces, esta se convierte en esta. Y el rotacional, entonces este pedazo que es mu sub 0, epsilon 0. Aquí me faltó un 2. Ah, no, aquí no, aquí estoy bien. Esto todavía no. Entonces pongo este rotacional acá. Ahora, si suponemos, este otro paso también es importante. Si suponemos, aquí está la densidad de carga que está produciendo el campo. Observa. Aquí está la densidad de carga que está produciendo el campo eléctrico.
Esta densidad de carga puede variar en el espacio y en el tiempo. O sea, puede ser, por ejemplo, una esfera que se contrae o que rota, o una corriente eléctrica que sube y baja por un alambre, ¿cierto? O sea, esta densidad de carga puede variar. Pero como esto es una ecuación punto a punto, o sea, el campo eléctrico depende de R y depende del tiempo, o sea, que el campo eléctrico dentro del conductor o dentro de la antena o dentro de la esfera va a ser diferente al campo eléctrico calculado en este otro punto que esté afuera. Entonces vamos a calcularlo en el vacío. Entonces, en el vacío, pues obviamente aquí, ¿rho cuánto vale ahí? 0. Rho está definida, es acá dentro de la antena o dentro del conductor. Entonces rho en el vacío, rho es 0. Si rho es 0, entonces este término se anula y por lo tanto, bueno, entonces queda el laplaciano igual a mu sub 0, epsilon 0, la segunda derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico. Y es, señor, no sería menos la ampliación. ¿Por qué votamos en menos? Porque mira, si esto es 0, entonces ya esta ecuación queda sin este término, entonces este menos se cancela con este menos. ¿Y eso a qué se les parece? Eso ya lo estudiamos, ¿no? Esta ecuación ya la estudiamos. ¿A qué se les parece esta ecuación? ¿A la qué? Esa ecuación fue la ecuación del primer parcial. ¿Cómo se llama esa ecuación? Vamos a ver si se las voy a escribir de otra forma, a ver si la reconocen. ¿Qué tal si esto que tengo acá encerrado, lo convertimos en 1 sobre... O más bien así, digamos que esto es 1 sobre mu sub 0, epsilon 0, ¿sí o qué? Lo encerramos en una raíz y lo elevamos al cuadrado. Y a todo esto lo llamamos c, o sea que esto es 1 sobre c cuadrado. Entonces esta ecuación se escribe como... Voy a escribir acá porque ya me cago en la hoja. El laplaciano de 1 sobre c cuadrado, donde c al cuadrado es 1 sobre mu sub 0 epsilon 0. ¿Esa ecuación a qué se les parece? Sería la ecuación de ondas, pero si hubiera gradiente. Sería la ecuación de ondas. ¿Y esta cosa a qué correspondería? Muchachos, ¿cuántas ecuaciones de onda estudiamos? Esa es la velocidad, bro. Esa es la velocidad, esta es la función de velocidad. O sea, todo el primer parcial estuvo enfocado a que usted reconociera una ecuación de onda donde la viera. Fuera una ecuación de onda en una cuerda, en un resorte del aire, en el agua, sea lo que sea, que cumpla esta ecuación. Sea lo que sea, que cumpla esta ecuación, se llama una ecuación de onda. Entonces, eso que cumple esta ecuación oscila y ondula. En este caso, lo que ondula es el campo eléctrico. Y este fue el descubrimiento de Maxwell mediante las matemáticas. Él dijo, el campo eléctrico ondula en el espacio y en el tiempo. ¿Con qué velocidad ondula?
Bueno, la velocidad de ondulación es una cosa y la velocidad a la que se propaga la ondulación es c. Y c es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0 epsilon 0. Les dejo como tarea hacer este cálculo y demostrar que esto es 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo. Y ahí hay algunas cositas con las unidades, o sea que les recomiendo que hagan ese cálculo. Esta es la función de velocidad de esta onda. Y es una función constante. Ahora, tarea. ¿Cómo? Porque se le entendió fue tarea. Sí, pero Dale, ¿desde dónde no entendieron? ¿Entendieron que el campo eléctrico ondula? sí, tarea. Entonces lo voy a repetir. Sea lo que sea que cumpla esta ecuación de ondas, entonces ondula, pues porque cumple una ecuación de ondas. En este caso lo que está ondulando es el campo eléctrico que depende del espacio y del tiempo. ¿Sí o no? La función de velocidad de esta cosa que está ondulando, este ente físico que se le llama campo eléctrico, es una función constante, pues porque es un número. No es como las ondas en el agua, que era raíz de 2G lambda sobre 2pi. Esto es un número, entonces es una función constante. Les dejé la tarea de demostrar que numéricamente esta constante C, cuando usted haga esta división con los valores que ya les di de la permitividad y de la permeabilidad, entonces va a valer 2.99 por 10 a la 8. ¿De acuerdo? Aquí hay algunas cosas con las unidades en esta demostración. Porque miren que esto está en teslas y esto tiene otras unidades, esto tiene coulombs, newtons, metros. Entonces aquí hay algunas cosas que esto tiene amperios. Entonces esto es una buena tarea, demostrar que esto es así. La otra tarea, dame un segundito, la otra tarea es demostrar con el mismo procedimiento, o sea, sacando rotacional a ambos lados de la ecuación 4 y haciendo el mismo procedimiento, demostrar que la ecuación de ondas, o más bien demostrar que el campo magnético también cumple la ecuación de ondas. O sea, yo ya se los hice para el campo eléctrico, ahora ustedes háganlo para el campo magnético. Ya hoy les he dejado bastante variada tarea. Muy bien. Con esto podemos decir que tanto el campo magnético como el campo eléctrico cumplen con la ecuación de ondas. Cumplen la ecuación de ondas. ¿Qué significa eso? Significa que estas dos cosas ondulan en el vacío, porque esta es la ecuación de ondas para el vacío. Esto ondula y se propaga con una velocidad finita, no es una velocidad infinita, es una velocidad finita igual a 300.000 kilómetros por segundo. Oye, pero pues no leíste la noticia en MSN. Estaba esperando ese comentario. Eso está por contar que Ya enseguida les aclaro eso, porque imagino que si no lo hago yo o el profesor de estado sólido, ¿quién más lo va a hacer? Pero ya enseguida lo hago. Muy bien. Entonces,
hemos encontrado la ecuación de ondas. Les he dejado esta tarea y les voy a escribir la solución en ondas planas. La solución en ondas planas es un campo eléctrico que sea igual a una intensidad por el coseno del vector de ondas menos omega t. Esto es en una sola dimensión. Esta es la solución en una sola dimensión. Vamos a decir que este apunta en la dirección de J. Entonces el campo magnético tendría que apuntar en la dirección de Z gorrito. Vamos a cambiar el K gorrito por un Z gorrito. ¿Listo? Esto lo vamos a cambiar. O sea, ustedes saben que el vector unitario en la dirección del eje Z lo hemos denotado como K, pero ya en electromagnetismo esto es dañino, esto es peligroso, porque el vector K va a denotar el vector de propagación de la onda y va a denotar también la magnitud del número de onda. Entonces vamos a cambiar K por Z gorrito, ¿de acuerdo? De hoy en adelante. Entonces una onda electromagnética, como ya se las había augurado, es el campo eléctrico propagándose en X, o sea que aquí va el campo eléctrico y él ondula. El campo magnético propagándose en Z. ¡Ah! Se cayó la señal otra vez. Gracias. Tan amable como ella. Entonces, el campo magnético propagándose en una perpendicular. Sí, 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 sí. Campo magnético propagándose en una dirección perpendicular al eléctrico. Y en esta dirección vamos a definir el vector de onda K, que es ese montón de pólvora. Ah, ya. Entonces vamos a definir el vector de onda K. Entonces, en este caso coincidirá K con I. La próxima clase veremos los siguientes temas para que ustedes los estudien, los repasen antes de venir a clase. Demostraremos que el campo eléctrico máximo es igual a C por B máximo. Definiremos el vector de Poynting, que es 1 sobre mu sub 0 E cruz B. Definiremos la intensidad como la magnitud del vector de Poynting. Encontraremos la intensidad promedio, hallaremos la presión de radiación y haremos algunos ejemplos. Estos son los temas de la próxima clase. De acuerdo. Entonces el comentario respecto de lo que pregunta, ¿cómo es que es tu nombre? Manuel, ¿cierto? Julián. Manuel. No hay un Emanuel aquí. Ah, bueno. Entonces, yo estaba esperando esa pregunta porque en los 2 cursos de electromagnetismo que estoy dictando este semestre me han hecho la misma pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió? Todas las teorías tienen un límite de validez. La teoría de Newton tiene una cierta validez sobre todas las partículas hasta que las partículas comienzan a moverse con velocidades que se aproximen a la de la luz.
cuando las velocidades se aproximan a la de la luz, la física de Newton tiene que ser corregida, pues las ecuaciones tienen que ser corregidas para que los experimentos cuadren. En el CERN, en Suiza, ustedes saben que el CERN es un tubo que está enterrado y en ese tubo hacen que los protones se aceleren hasta que se chocan. Bueno, hasta que chocan, o sea, los aceleran mucho y luego los hacen chocar para estudiar las partículas que salen de la colisión. En el CERN está por acá, por Suiza, ¿cierto? Y por Francia, por acá. Entonces en el CERN tienen, digamos, un tubo que manda neutrinos. ¿Qué es un neutrinos? ¿Qué es un neutrino? Es un neutrón, de los que ustedes conocen por ahí en la teoría de la tabla periódica. Es un neutrón pero muy chiquitico. O sea, la masa del neutrino es muy chiquitica respecto de la masa del neutrón. Es más, se cree que el neutrino es la partícula con la masa más pequeña. Entonces, estos neutrinos los mandan para Italia. Listo, los mandan por acá para Italia. Entonces, cuando llegan a Italia, pues los científicos en Italia analizan las propiedades de los neutrinos. Resulta que el tiempo que se demoran estos neutrinos en ir de aquí hasta aquí, este tiempo les empezó a dar hace varios meses menor que el tiempo que se demora la luz en ir de aquí a aquí. Entonces, desde ya hace varias semanas comenzaron a estudiar fuertemente si era que tenían errores en los cálculos, en los computadores, y empezaron a introducir correcciones dadas por la desviación de la Tierra, dadas por la gravedad de la Tierra, por la sincronización de los relojes. Empezaron a hacer todo ese estudio y se dieron cuenta que después de tener todo claro, o sea, después de haber tenido en cuenta la sincronización de los relojes, la curvatura de la Tierra, el campo de gravedad, hasta la temperatura de la Tierra, el tiempo de recorrido de los neutrinos desde aquí hasta aquí seguía siendo mayor que el tiempo de la luz. O sea, bueno, yo aquí lo puse mal, el tiempo de los neutrinos es mayor que el tiempo de llegada de la luz. ¿Qué sucede? Que estos neutrinos básicamente tienen una velocidad más alta que la de la luz. Falta ver si es cierto esto y lo tienen que corroborar con otros experimentos dados por un laboratorio llamado el Fermilab. Bueno, ahora, si un neutrino se demora menos en llegar acá que la luz, significa que ese neutrino puede tener una velocidad mayor que la de la luz, y entonces la teoría de Einstein en principio tendría un límite. Ese límite sería cuando estas partículas nazcan con velocidades mayores que la de la luz. O sea, una cosa, la teoría de Einstein dice que un electrón usted no lo puede acelerar. Por ejemplo, si usted pone aquí un protón, usted sabe que él se empieza a acelerar, o sea que empieza a aumentar su velocidad. Si usted pone esto muy lejos, el electrón del protón, entonces el electrón podrá aumentar su velocidad tanto como quiera, según la teoría de Newton. La teoría de Einstein dice que este electrón no puede alcanzar nunca la velocidad de la luz. Por más lejos que usted lo ponga, no podrá alcanzar la velocidad de la luz. Ahora, estos neutrinos no es que sean acelerados hasta la velocidad de la luz, sino que estos neutrinos son producto de las colisiones que hay en estos laboratorios y ya nacen con esa velocidad. Porque los neutrinos no se pueden acelerar con campos eléctricos porque son neutros, por eso son neutrinos, son neutros, ellos no tienen carga eléctrica. Entonces, estos neutrinos nacen con una velocidad mayor a la de la luz. Entonces, parece ser que la teoría de Einstein es correcta, pero no contempla la posibilidad de que una partícula sea creada con velocidades mayores que la de la luz. Y ahí sería ahí estaría, digamos, un nuevo campo de investigación
y una corrección que hacerle a la teoría de Albert Einstein. Entonces no sé si el comentario les haya quedado un poco claro o si... no sé. Profe, una pregunta. Cuente. Profe, entonces si esos neutrinos viajan a velocidades mayores de la luz, viajarían en el tiempo. Pues todo lo que yo te diga en ese momento podría ser una especulación. Pero a ver. Pero es que, a ver, ¿qué significa que un neutrino viaje en el tiempo? Pues que todos viajamos en el tiempo. Lo que pasa es que viajamos hacia adelante. Tú viajas hacia el tiempo. Porque tú siempre vas en una dirección hacia adelante en el tiempo. Entonces todas las cosas viajan en el tiempo. Ahora, que si un neutrino que viaje más rápido que la luz se pueda devolver en el tiempo, eso por el momento es pura especulación. Por el momento es pura especulación. Pero podría ser. Más preguntas. ¿Nadie? Ok. ¿Quién de aquí está viendo el curso de estado sólido? Estado sólido, nada. Nadie. Ok. Bueno, muchachos, muchísima suerte. Espero que para dentro de 8 días tengan la consulta completamente hecha. Y dentro de 8 días sí reanudamos los quizzes. Chao. Les pido el favor, les voy a pedir un favor. Si alguno va a ir a asesoría, escríbame el lunes antes de las 10 de la mañana. Si no escriben es porque no van a ir y entonces no me hacen perder tiempo, ¿de acuerdo? Sí, me escriben, profe, para confirmarle la asistencia a la asesoría. Profe, un neutrino que viaja a esa velocidad no podría, digamos, desaparecer de ese punto del espacio y aparecer en otro. No, ¿por qué? No, por lo es que la idea esa de los agujeros de gusano. No, pero es que los agujeros de gusano tienen más que ver es con la gravedad. O sea, un agujero de gusano es, mira, bueno. Sí, con la de las... Mira esto. Imagínate que esta hoja es el espacio-tiempo. Entonces vos estás acá. Y aquí hay un agujero negro. ¿Listo? Entonces supongamos que la gravedad de esto es tan intensa que lo que hace es que logra doblar la hoja hasta que el agujero negro está acá y vos estás en este otro lado, ¿cierto? Entonces el agujero negro lo que hace es que logra doblar la hoja y hacer que vos puedas pasar a través de este agujero, pues a través de este huequito, puedas pasar al otro lado, hasta aquí. Entonces eso se le llama un agujero de gusano. Vos para ir de aquí a aquí ya no tendrías, de aquí a aquí ya no tendrías que atravesar todo este espacio, sino que esta gravedad haría doblar el espacio-tiempo y nada más tendrías que atravesar este pedacito. Pero eso pues por el momento es solo una fantasía matemática. Eso no hay ninguna señal de que eso sea cierto. Pero eso es debido a la gravedad. Los neutrinos, por ser tan livianos, eso no interactúa con la gravedad. O sea, pues prácticamente no tienen masa, entonces la gravedad de eso es cero. Sí.